¿verdad? Terminando con esto, pues entonces quiero invitarles a que me acompañen al Evangelio de Juan, al Evangelio según el apóstol Juan, al capítulo 14. Vamos al capítulo 14 y hemos titulado la prédica de hoy Solo Cristo, solo Cristo. Y vamos a estar haciendo uso como base para nuestra exposición de un solo versículo que se encuentra en el capítulo 14. Ese versículo es bien conocido por muchos y dice así, es el versículo número 6 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra, que por medio de su Espíritu Santo nos revele las grandes verdades que hay ahí y que sea verdad de bendición para todos aquellos que están escuchando la palabra. Señor Padre, te doy gracias por este día, gracias por darnos la oportunidad nuevamente de reunirnos, quizás no físicamente, pero virtualmente como iglesia. Padre, y te pedimos, Señor, que en esta mañana tú, a través de tu palabra, hables a nuestro corazón y que, Señor, por medio de las verdades que hay allí, nuestro corazón, nuestra vida sea transformada, Señor. Yo reconozco mi imperfección, reconozco mi debilidad. Me escondo detrás de tu cruz, Señor, y te pido que no permita que salga de mi boca cosa alguna en contra de tu consejo, Señor. Que tu nombre sea glorificado en esta mañana. Padre, quizás hoy hay alguien que todavía, Señor, no te ha conocido, todavía no ha entendido el Evangelio. Te pedimos, Señor, que por medio de esta exposición pueda entenderlo, Señor, y pueda correr a tus pies a recibir la salvación que tú ofreces al hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, el versículo que acabamos de leer es quizás una de las frases más conocidas dichas por nuestro Señor Jesucristo. En esta frase, mis amados, encontramos descrita la verdad que todo hombre debe entender, para poder alcanzar la salvación que viene de Dios. No existe, mi amado, no existe afirmación alguna dicha por hombre alguno que se compare a esta afirmación hecha por nuestro Señor Jesús. Ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni Krishna, ni ningún otro líder religioso que jamás haya existido pronunció o declaró una frase tan trascendental como esta frase. Esta frase, mis amados, sin duda alguna, es la frase más exclusivista jamás dicha por hombre alguno. Tengo que decirlo. Es la frase exclusivista jamás dicha por hombre alguno. Aunque a la misma vez es la frase más misericordiosa jamás dicha por hombre alguno. Tengo que decirlo así. También es la frase más misericordiosa jamás dicha por hombre alguno. Para muchos, mis amados, estas palabras son las palabras del megalómano más grande que haya pasado sobre la tierra. En otras palabras, son palabras del hombre con las mayores ínfulas de grandeza que jamás haya existido. Para algunos, estas palabras significan esto. Sin embargo, para muchos otros, entre ellos estamos los que hemos puesto obviamente la confianza en Cristo, esta frase ha venido a ser la llave de entrada al paraíso, la llave de la entrada a la misma presencia de Dios. Y hoy que recordamos, ¿verdad?, el momento en que nuestro amado Señor Jesús dio su vida por nosotros, quisiera que juntos analizáramos lo que estas palabras significan, porque es necesario que todo aquel que busca la salvación por medio de la fe en Cristo conozca el significado de estas palabras. Quisiera comenzar, mis hermanos, para poder entender qué quería decir Jesús cuando dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. Quisiera comenzar, mis amados, poniéndonos en contexto. ¿Qué fue, en qué momento se dan estas palabras? Y las palabras que registra este versículo 6 del capítulo 14 de Juan fueron dichas, mis amados, por nuestro Señor a sus discípulos en el aposento alto.
El aposento alto, mis amados, era un lugar donde ellos solían reunirse, hacer reuniones, el maestro y sus discípulos, y fueron dichas por el maestro antes de su arresto y su muerte. Para el momento en que nuestro maestro dice estas palabras, según nos narra el apóstol Juan, él ya había lavado los pies de los discípulos, un acto que todos nosotros conocemos. Judas ya había salido de aquel lugar del aposento alto para cumplir con su malévolo plan de entregar a Jesús. Y ya nuestro Señor Jesús, el Maestro, le había dicho a Pedro que pronto él lo iba a negar. Ya estas cosas habían sucedido para cuando estas palabras se registran. Y como nos muestra Juan, nuestro Señor, sabiendo que el mundo de sus discípulos pronto iba a ser estremecido, comenzó, mis amados, a hablarle aquellas palabras de aliento y de esperanza que encontramos en el capítulo 14. Nuestro Señor, sabiendo que aquellos hombres pronto iban a sentirse confundidos, iban a sentirse tristes, apesadumbrados por lo que iba a acontecer, nos muestra Juan, les habló palabras que se registran en esta porción, palabras de amor, de esperanza. Y tenemos que decir, mis amados, tenemos que señalar que precisamente el propósito principal de las palabras de nuestro Señor en esta porción fue preparar el corazón de aquellos hombres para el momento que iban a tener que enfrentar más adelante. Nos narra la Biblia que Él invitó a que no permitieran que su corazón se turbara. Le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Les dijo que si confiaban en Él, en Dios, tenían que también confiar en Él. Les advirtió que si veían que Él partía de este mundo, tuvieran la certeza de que lo hacía con la encomienda de ir a preparar moradas eternas para ellos. Y nos dice la Escritura que Él le aseguró que no tan solo iba a preparar lugar allá en el cielo para ellos, sino que Él iba a regresar para llevarlos con Él. Esa porción iba dirigida a darle aliento, tremendas palabras de aliento que el Señor Jesús estaba dándole a sus discípulos. Palabras necesarias para aquellos hombres, para el momento en que tuvieran que enfrentar la realidad de la separación de esa relación que tenían con el Maestro. Sin embargo, en medio de estas palabras ocurrió algo interesante. Nos dice la Biblia que nuestro Señor hizo una aseveración categórica acerca del conocimiento que tenían aquellos discípulos sobre Él. Él les dijo, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y esta aseveración, mis amados, dio un giro abrupto a aquella conversación. De un giro abrupto a aquella conversación. Nos dice la Biblia que en respuesta a esto se levantó entre los discípulos uno llamado Tomás, y confundido por lo que acababa de decir Jesús, le confesó a Jesús que no entendía lo que le estaba diciendo. Nos narra la palabra que aquel discípulo le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y este suceso, mis amados, debería llamarnos la atención. Debería invitarnos a preguntar por qué Jesús hizo esa aseveración. ¿Por qué Jesús hizo tal aseveración? ¿Por qué, si Él sabía que ellos no estaban claros acerca de sus propósitos? Porque Él lo sabía, Él era Dios. Él hizo esa aseveración. ¿Por qué lo hizo? Mis amados, la respuesta es sencilla. El propósito de aquella aseveración hecha por nuestro Maestro, hecha por Jesús, fue el siguiente. Fue conseguir una nueva oportunidad para seguir revelándole a aquellos hombres quién era Él. Él hizo aquella aseveración sabiendo que ellos iban a reaccionar a ella, y Él iba a tomar esa oportunidad para seguir revelándoles a ellos quién era Él. Aquellos hombres que habían caminado con el Maestro todavía en aquel momento no tenían claro quién era Él, para qué había venido y hacia dónde iba. A pesar de haber estado junto con Él durante todo su ministerio y de haber escuchado las afirmaciones que Jesús hacía acerca de Él mismo, a pesar de todo esto, ellos no tenían claro quién era el Maestro y cuál era su propósito. Y nuestro Señor, en su amor,
en su sabiduría infinita, quiso otra vez utilizar esta oportunidad para mostrarles quién era Él. Nuestro Señor, a través de su ministerio, había ido revelando su naturaleza divina. En instancias anteriores, Él les declaró a sus discípulos lo que era Él. En Juan capítulo 6, versículo 48, Él declaró: yo soy el pan de vida. En Juan capítulo 8:12, Él les dijo: yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 10, versículo 7, les dijo: yo soy la puerta. Y en Juan 10:11, les dijo: yo soy el buen pastor. Y en cada una de estas instancias, mis amados, les reveló alguna característica de su esencia divina. Y en esta ocasión no fue la excepción, mis amados. No fue la excepción. Él les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y mis amados, es en esta nueva afirmación que Cristo hace de Él mismo que encontramos la verdad que todo hombre debe conocer si desea alcanzar la salvación que viene de parte de Dios. Y yo les invito a entender qué quiso decir nuestro Maestro Jesús al describirse de esta manera. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida? Y nadie va al Padre sino por mí. Y lo primero que queremos mirar es lo que Cristo dijo cuando dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿Qué quiso decir Jesús cuando Él dijo que era el camino a Dios, al Padre? Hermanos, lo primero que debemos entender, y que todo hombre debe entender si quiere llegar a Dios, es que solo existe un camino que lleva a Dios, y ese camino es Cristo. Lo primero que el hombre perdió en el huerto del Edén al pecar fue precisamente la comunicación con Dios. Cuando el hombre pecó, la relación entre el hombre y Dios se rompió. Por causa del pecado, la hermosa relación que existía entre Dios y el hombre se interrumpió. En otras palabras, la vía, el camino que unía a Dios con el hombre se destruyó. Y en esta porción vemos que Cristo se identificó como la solución a ese problema. Cristo se identifica como la solución a este problema. Las palabras que Jesús utilizó para describirse a sí mismo no pudieron ser más precisas. Quizás para nosotros la frase "yo soy el camino" pudiera no sonar tan categórica, pero mis amados, para aquellos hombres estas palabras sin lugar a duda fueron una de muchísimo significado. Y quisiera explicarle para que entonces para usted tome el sentido más correcto de lo que Cristo quiso decir. En aquellos tiempos, mis amados, los caminos eran el único medio de comunicación entre las personas, entre los pueblos. En aquellos tiempos, tú decir que necesitabas comunicarte con un familiar o amigo que se encontraba distante a ti, era decir que tenías que emprender un viaje a través de un camino. Para aquel tiempo no existían celulares. Para aquel tiempo no existía la internet, no teníamos la facilidad que tenemos hoy de poder escuchar la palabra de Dios a distancia. Eso no existía. Si tú querías compartir o tener comunicación con un ser querido, si querías llegar a tener comunión con una persona, tenías que atravesar un camino hasta llegar a esa persona. No conocer el camino correcto que te llevaría hasta donde está esa persona con la que tú quieres relacionarte implicaba perder la oportunidad de verle y de compartir con ella. Cuando Jesús se identificó como el camino, lo que estaba diciendo era que solo por medio de él, el hombre tendría la oportunidad de llegar a tener nuevamente comunión con Dios. Eso era lo que estaba diciendo él. Solo por medio de él, el hombre tendría la oportunidad de llegar a tener nuevamente comunión con Dios. Pero mis amados, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Cristo se identificó como el único camino a Dios? Vuelvo a decirle, la respuesta a esta pregunta es sencilla.
Él se identificó como el único camino a Dios porque él sabía que era el único que podía satisfacer las demandas de Dios con respecto al pecado que separa al hombre de Dios. ¿Escuchaste bien? Jesús sabía que era el único que podía satisfacer la demanda de Dios con respecto al pecado que separa al hombre de Dios. Dios, desde el momento en que el hombre pecó, como parte de su plan divino de salvación, estableció que para el perdón o la expiación de los pecados del hombre debía de haber derramamiento de sangre. En otras palabras, debía haber muerte. Había que pagar por el pecado. Dios estableció que esa sangre debía ser la sangre de un ser inocente, de un ser que no hubiera cometido pecado. Esta demanda de Dios fue tipificada en los sacrificios de animales que se ofrecían allá en el antiguo pacto. En aquel tiempo se sacrificaba un corderito, un animal inocente, libre de pecado, porque los animales no pecan, algo que no tuviera mancha o imperfecciones, en sustitución de la persona que había pecado. Y cuando la persona precisaba del perdón de Dios, la manera en que podía alcanzar ese perdón era ofreciendo la vida de ese inocente en sustitución de la suya. Y cuando Cristo se presentó como el camino a Dios, lo que hizo fue declarar que Él cumpliría con esa demanda de Dios para poder reconciliar al hombre con Dios. Y así lo hizo. Cristo, siendo inocente, no habiendo pecado, dio su vida en sustitución de la nuestra. En otras palabras, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados con su muerte. Él con su vida dio vida al pecador. El apóstol Pedro, hablando de esta verdad, dijo lo siguiente. Escucha lo que decía el apóstol Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y observa lo que dice, para llevarnos a Dios. Jesús es el camino. Pedro señalaba claramente, el apóstol Pedro señalaba que era Cristo, por medio de Cristo que podíamos llegar a Él. Por eso es que Cristo claramente se identificó como el camino. Amado hermano y amigo que me escucha, solo Cristo es quien puede reconciliarte con Dios. El hombre desde el principio, buscando alcanzar, llenar el vacío que experimenta su alma, guiado por su naturaleza caída, ha querido llegar a Dios de muchas maneras. Algunos han querido llegar a Dios por el camino de la religión, son bien religiosos, asisten a la iglesia, cumplen con ritos. Otros han querido llegar a Dios por el camino de la moralidad, haciendo cosas buenas, ayudando a los demás. Y quizás algún otro ha querido llegar a Dios por el camino de la lógica y el razonamiento. Estos son los que más ven a Dios como algo filosófico. Pero ¿saben qué? Ninguno de esos caminos puede llevar al hombre a Dios. Solo Cristo puede llevarnos a Dios. Y si hoy has llegado al convencimiento que debes arreglar tu relación con Dios, tengo que decirte que solo depositando tu fe en Cristo podrás obtener lo que tanto estás anhelando. Podrás llegar a relacionarte con Dios de manera correcta. En Hebreos, en el capítulo 10, versículo del 19 al 22, leemos que dice: y así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El autor de Hebreos vuelve y nos señala que Cristo es el que abrió un camino nuevo y vivo a Dios. Así que cuando Cristo se describe a sí mismo como el camino, estaba afirmando la mayor verdad que existe.
No podemos llegar a Dios si no es a través de Cristo. Mi amado hermano y amigo que me escuchas, tal como dice el libro de Hebreos que acabamos de leer, podemos a través de Cristo llegar a Dios. Yo te invito a que si deseas acercarte a Dios, lo hagas a través de Cristo. Es la manera que Dios ha establecido. Lo segundo que Cristo afirmó ser y que todo hombre debe entender para llegar a tener nuevamente comunión con Dios, esa comunión que se rompió, si quiere restablecerla, es lo siguiente: Él es la verdad. Él se describió como la verdad. Y amado, todo hombre debe entender que para llegar a Dios existe una verdad. Y esa verdad es Cristo. Existe una verdad y esa verdad es Cristo. Quisiera hoy que de entre todas las cosas que yo pudiera decirte en esta predicación, por lo menos esto que te voy a decir sea lo que se grabe en tu mente. Pon atención. La verdad de Dios tiene nombre y su nombre es Cristo. La verdad de Dios tiene nombre y su nombre es Cristo. Amado hermano y amigo que me escuchas, recuerda siempre lo siguiente: Cristo es la verdad de Dios. Quisiera explicar. Desde el mismo momento en que el hombre pecó, Dios, por su gran amor eterno por sus hijos, puso en marcha el plan que había diseñado desde la eternidad. Como mencionábamos ahorita, desde el mismo principio Dios señaló que enviaría un Salvador al mundo para rescatar al hombre. Desde el Génesis hasta el último de los profetas del Antiguo Pacto, Dios en su gran amor señaló a Cristo como la respuesta al pecado del hombre. A través del Antiguo Testamento vemos a hombres inspirados por Dios que profetizaron acerca de Jesús. Siglos antes de su nacimiento, su venida a este mundo fue anunciada. Y todas y cada una de aquellas profecías se hicieron y se cumplieron sobre Cristo. Según algunos estudiosos, en el Antiguo Testamento se pueden encontrar aproximadamente 300 pasajes proféticos que describen quién era el Mesías y lo que iba a hacer. Y todos, cada uno de ellos, sin que faltara alguno, se cumplió en la vida de Jesús. Se cumplió en la vida de Jesús. Esto, mis amados, nos confirma lo que estamos diciendo. Jesucristo, como Él afirmó, es la verdad de Dios encarnada. Amados, cuando Cristo dijo que Él era la verdad, estaba señalando precisamente lo que estamos diciendo. Él sabía que en Él se habían cumplido cada una de las promesas que Dios había hecho al hombre. En Él se cumplieron cada una de esas promesas. Él sabía que era el cumplimiento de la promesa de salvación de Dios al hombre. En otras palabras, que Él era la verdad de Dios cumplida. Él era la verdad de Dios cumplida. Por eso hizo esta afirmación en la que estamos meditando. Dios le prometió al hombre que de su descendencia nacería uno que le pisaría la cabeza a la serpiente. Y en Cristo se cumplió eso. Dios le prometió a Abraham que de él saldría una nación tan numerosa como las estrellas de los cielos. Y ¿saben qué? En Cristo se cumplió eso. Dios le prometió al rey David que su linaje no tendría fin. Y en Cristo se cumplió eso. Dios le prometió al pueblo escogido, a su pueblo escogido, que enviaría un Salvador para libertarlos de la opresión, del pecado y la maldad. Y en Cristo se cumplió eso. Mis amados, la Biblia muestra claramente que Cristo es el cumplimiento de la verdad de Dios. Cristo es el cumplimiento de la verdad de Dios. Amados, desde el momento en que el hombre le dio la espalda a Dios, abrazó la mentira de Satanás, quedó sumido en un valle de dudas y de incertidumbre por causa de ese pecado. Desde ese mismo momento, desde el momento en que el hombre decidió hacerle caso a Satanás y le dio la espalda a Dios, tenemos que decir, quedó necesitado de la verdad de Dios en su vida. El hombre, allá en el Edén, abrazó la mentira y quedó necesitado de la verdad de Dios en su vida. Y es por eso
que de una manera u otra el hombre busca llenar ese vacío con diferentes cosas. Algunos buscan llenar ese vacío en sus vidas con los placeres, otros buscan llenar ese vacío con logros personales y sociales, y otros tantos buscan llenar ese vacío con cosas materiales. Lo triste del caso es que no se dan cuenta que cada una de esas cosas no podrá llenar el vacío que solo la verdad de Dios, Cristo, puede llenar. Amado, recuerda lo siguiente: solo la verdad de Dios, Cristo, puede llenar el vacío que tiene el alma pecadora. Solo la verdad de Dios, Cristo, puede liberar al hombre que está cautivo. Solo la verdad de Dios, Cristo, puede libertar al que está atado por el pecado. Solo la verdad de Dios, Cristo, puede darle vida al hombre que está muerto por causa del pecado. Y mi amado, si al mirar tu vida te das cuenta que llevas mucho tiempo buscando llenar un vacío que tiene tu alma, si al mirar tu vida te das cuenta que lo que has intentado todo y que no has logrado encontrar cómo llenar ese vacío, no has llegado a encontrar la verdad que tanto anhela tu corazón, hoy te muestro la verdad de Dios. Hoy te muestro a Cristo. Y te invito a que te acerques a Él para que puedas llenar tu corazón de Él y con Él. Porque Él es la verdad de Dios. Amigo que me escuchas hoy, te aseguro que nada ni nadie podrá saciar tu alma sedienta como Cristo lo puede hacer. Nadie. Por eso hoy te invito a que abraces la verdad de Dios, a Cristo. Lo tercero que Cristo afirmó ser y que todo hombre debe entender para llegar a tener nuevamente comunión con Dios es lo siguiente: Él es la vida. Él es la vida. Esto es lo tercero que todo hombre que desea arreglar su relación con Dios, que desea acercarse a Dios, debe entender. Cuando el hombre pecó, llegó a él la muerte espiritual. Nos dice la palabra de Dios que el hombre al pecar perdió su capacidad de relacionarse con Dios. Nos dice que no puede buscar a Dios, que no puede entender a Dios y que no puede obedecer a Dios. En otras palabras, nos dice que su espíritu murió para efecto de su relación con Dios, que su espíritu quedó inerte, que no reacciona ante Dios. Y esto, mis amados, trajo como resultado graves consecuencias al hombre. Por un lado, esto trajo como consecuencia que el hombre quedara destinado a morir en sus delitos y pecados y que su alma fuera condenada a una sentencia por la eternidad, fuera de la presencia de Dios. Por otro lado, trajo como consecuencia también una triste condición de vida terrenal. El pecado, apoderándose del hombre, le llevó a vivir lleno de inseguridades, de complejos y de toda clase de inmundicias para poder llenar ese vacío, esa falta de la verdad que mencionábamos ahorita de Cristo. Y como consecuencia de esto, llegó a la vida del hombre toda clase de problemas físicos, emocionales, mentales y espirituales. Cuando Cristo afirmó que Él era la vida, lo que estaba diciendo es que en Él se encuentra el poder para vivificar esa alma muerta para con Dios, para que también, y que también en Él, mis hermanos, se encuentra el poder para liberar al hombre de sus tristes consecuencias. En Él encontramos vida espiritual para el hombre que está muerto, y en Él también encontramos la libertad de las tristes consecuencias del pecado. Él es la vida. Nos dice la palabra de Dios que cuando Cristo llega al hombre que está muerto espiritualmente, el espíritu de ese hombre cobra vida. Cristo, que es Dios, por medio de su espíritu, al tocar el alma muerta, le resucita, le despierta los sentidos a la realidad de Dios. Esa alma, al ser tocada por Él, comienza a entender, comienza a buscar y comienza a anhelar a Dios.
Dice la Biblia que Dios le salva haciéndole entender su condición de pecado, haciendo que se vuelva a Él en arrepentimiento y le lleva a confesar que Cristo es el Salvador. Y mis amados, cuando esto ocurre, el hombre es liberado de sus ataduras del pecado y es ayudado a enfrentar las consecuencias de sus pecados. En otras palabras, vuelve a vivir para Dios y en Dios. Mis amados, Cristo es la vida. Amados, son millones las personas que por causa del pecado tienen vidas hechas pedazos. Son millones los que hoy por su condición espiritual están cautivos, oprimidos y ciegos. Son millones los que hoy por causa del pecado se sienten angustiados, agobiados y sin descanso. Y para esos que se sienten así fue que vino Cristo. Él vino para darles vida. Nuestro Señor Jesús dijo, voy a leer una cita de lo que Él dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Eso está en Lucas 4:18. En otras palabras, Él vino para dar vida. Amado amigo que me escuchas hoy, quizás al escuchar estas palabras te sientes identificado con ellas. Quizás al analizar tu vida te das cuenta que te sientes preso del pecado. Quizás hoy al mirar tu vida te das cuenta que te sientes cansado, agobiado y oprimido por la vida que estás llevando. Si es así, hoy te presento al que puede darte vida y vida en abundancia. Te presento a Cristo. Cristo te puede dar la vida que tanto anhela. Él es lo que tu alma necesita. Tú puedes buscar llenar ese vacío con cosas materiales. Tú puedes buscar llenar ese vacío con conocimiento intelectual. Tú puedes buscar llenar ese vacío con personas. Pero déjame anticiparte, amigo y hermano que me escucha. Ninguna de esas cosas podrá satisfacer lo que tanto anhela tu alma. Solo por medio de Cristo, por medio de la verdad de Dios, obtendrás la vida abundante que tanto anhela tu corazón. Hoy es día de reflexionar. Hoy es día de mirar a nuestras vidas y ver si hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Hace aproximadamente 2 siglos atrás, Cristo murió en una cruz para pagar por nuestras transgresiones, para pagar por nuestros pecados. Hoy conmemoramos ese momento. Lo hizo por aquellos que en su gracia Él salvaría. Lo hizo para que aquellos que pusieran su fe en Él llegaran a experimentar la vida abundante que solo puede ofrecer Él. Y si hoy tú has entendido este mensaje, y si hoy tú has comprendido que estás separado de Dios y que solo por medio de Cristo puedes acercarte a Él, yo te invito a que le pidas perdón por tus pecados, a que te acerques a Él y le digas, sálvame. Él está vivo. Él está allí donde tú estás. Quizás yo estoy acá en Santa Isabel transmitiendo desde mi casa, pero Él está junto a ti, allí donde estás, y si tú te acercas con un corazón contrito y humillado, Él en su palabra dice que no rechazará a ese corazón tuyo. Él entrará a tu vida, será tu camino a Dios, te mostrará claramente la verdad que hay en Él y obtendrás la vida abundante que Él ofrece. Hoy es día de reflexionar. Hoy es día de pensar en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y para aquellos hermanos que ya están en la fe, tengo que decir lo siguiente. Quizás tú piensas, pues yo lo conozco. Quizás ya tú dices, pues, qué bueno que están predicándole a otros. Pero para ti tengo que decir lo siguiente. La manera en que tu vida espiritual crece depende y va a depender exclusivamente de cómo tú miras al Calvario.
No estoy hablando de que tu salvación depende en estos momentos de eso. Ya tú pusiste tu fe en Cristo. Pero sabes que en la medida que miramos al Calvario y lo que hizo Cristo por nosotros, en esa misma medida iremos creciendo en Él. Si apartamos nuestra mirada de ese sacrificio eterno y la ponemos en 20 cosas que no sea eso, seguramente nos estancaremos y no creceremos en nuestra vida espiritual. Pero si constantemente nos recordamos el Evangelio, yo te aseguro que tu vida en Cristo seguirá en crecimiento. Hoy es día de acercarnos al Padre y darle gracias por el sacrificio que Él hizo, que su Hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y hoy es día de que aquellos que no han establecido, han comenzado una relación con Dios por medio de Cristo lo hagan. Yo te invito a que, escuchando lo que hemos compartido, si tú no conoces a Cristo, lo invites a perdonar tus pecados y a salvarte. Él dice que te va a dar vida abundante. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Padre, yo te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, por lo que hiciste al enviar a tu Hijo a la cruz del Calvario, a dar su vida por nosotros. Nosotros no teníamos la capacidad, no podíamos pagar por nuestros pecados, pero tú, sabiendo esto, envías a Cristo Jesús a que nos sustituyera en la cruz, que pagara por nosotros, que tomara nuestro lugar, y que nosotros, al poner nuestra fe en Él, tú mostraste claramente que podríamos llegar a ti. Y ahora, Señor, te damos gracias por eso. Te damos gracias porque Cristo fue nuestra propiciación, nuestro sustituto allí en la cruz. Pagó por nuestros pecados y ahora tenemos vida nueva, vida eterna por medio de Él. Y Padre, te pido que aquellos que han escuchado que no tienen una relación contigo por medio de Cristo, te pido, Padre, que por medio de tu Espíritu tú los lleves, los inquietes, los levantes, los vivifiques, Señor, que ellos puedan responder a Cristo, puedan correr a Él, pedirle que perdón y pedirle que le salve. Que podemos escuchar, Padre, que por medio de tu palabra hoy muchos llegan a tus pies. Y a nosotros los creyentes, permítenos recordar constantemente la cruz de tu Hijo, Señor. Permítenos recordar esta verdad hermosa, para que diariamente, sabiendo lo que Él hizo por nosotros, podamos ser agradecidos y crezcamos en Él. Te lo pido en el nombre de Jesús.